Muy buenos días. Hoy es 4 de julio, un día muy importante en la historia de los Estados Unidos y muy importante en la historia del mundo, porque señaló la liberación, o sea, la independencia de las 13 colonias norteamericanas, que bueno, la historia es larga y no vamos a hacerla, desde luego, solo voy a decirles que es un día muy señalado, el día de la independencia norteamericana, el día que se inició, o sea, que se realizó la declaración de independencia norteamericana. Desde que se realizó la declaración de independencia de las 13 colonias hasta que se consolidó todo, el camino fue largo, bastante largo. Y entonces los invito a que lean a alguien que para mí es lo máximo desde el punto de vista de historia, de descripciones, de muchas cosas más, y que se llamaba, y se llama todavía, desde luego, José Martí. José Martí en las escenas norteamericanas dedica una carta al director del periódico Patria al centenario de la independencia norteamericana. Y ahí habla de una figura muy importante, el padre de la patria norteamericana, George Washington, y describe sus virtudes y señala sus defectos. O sea que no es todo, como él mismo dijo, el sol tiene manchas. Los agradecidos hablan de la luz, los desagradecidos solo hablan de las manchas. Se puede hablar de las manchas, pero hay que hablar de la luz. Y eso fue lo que hizo él en la descripción que hace de George Washington. Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy es comentar algunas frases de Washington. Y vamos a comenzar con una muy importante. Washington fue un defensor de la Constitución, una Constitución para todas las 13 colonias, que se costó trabajo, fue proclamada primero, después una serie de colonias no la aceptaban porque no querían ceder parte de sus atributos a un poder central y al fin terminaron aceptándola. Pero la Constitución de los Estados Unidos fue la primera constitución de la historia del mundo, no se ha cambiado nada desde entonces, lo que se ha hecho ha sido ponerle, o sea, añadirle algunos adendos que son los que conocidas como enmiendas a la Constitución, y es una Constitución que hay que respetarla. Esto es una cosa muy importante porque, como dijo George Washington, y aquí tenemos la frase inicial, la Constitución es la guía que nunca debe ser abandonada. O sea, una ley que establece una serie de derechos, una serie de situaciones, de controles, de regulaciones, etcétera, no debe ser abandonada. ¿Cuál es la fuente de esta frase? Una carta que él escribe a Theophilus Parsons el 24 de abril de 1789, poco después de ya elaborada la Constitución. Y entonces él le dice esto, la Constitución es una guía que nunca debe ser abandonada. ¿Qué les parece? Una frase importante. Y entonces aquí tenemos otra frase de George Washington que es muy importante también, yo la considero admirable, y dice, el poder arbitrario se establece más fácilmente en las ruinas de la libertad abusada por el libertinaje. Fuente, Carta a los Comisionados del Distrito de Columbia de 1790. Aquí hay que hacer algunas aclaraciones. Cuando él habla de libertinaje, no habla de libertinaje de fiesta, sexo, etcétera, como a veces nosotros pensamos. Está hablando del libertinaje de hacer lo que me da la gana y respetar la Constitución y respetar las leyes, considerar que estoy por encima de todo. Y entonces habla claro, el poder absoluto se establece más fácilmente en las ruinas de la libertad, una libertad que ha sido destruida y abusada. ¿Por qué? Por el libertinaje, por la persona que no aceptan que existan leyes sobre ellos, que no aceptan que la Constitución esté por encima de ellos y que quieren hacer lo que les dé la gana no teniendo en cuenta ni Constitución, ni leyes, ni nada. Y aquí quiero decirles otra cosa. Entre los aspectos que señala muy positivos de George Washington, señala José Martí, están dos que sí, bueno, considero que vale la pena hablar de ellos. El primero es que era un hombre muy austero, muy serio. No bebía alcohol, tenía vida muy tranquila, muy sosegada, una sola esposa, fiel a esta esposa, y entonces tenía vida familiar muy, muy clara, ¿no? Y una vida muy limpia, un hombre sin manchas desde el punto de vista de esa vida familiar, con sus defectos de su tiempo. Desde luego que Martí también lo señala, pero estoy hablando de esta virtud. Y otra virtud que Martí recalca más de una vez es que George Washington nunca quiso apoderarse del poder. Todo lo contrario, habló mal de aquellos que, amparados en su acción revolucionaria, querían apoderarse del poder. Y dijo muy claro que el poder no correspondía a los que lo habían hecho el país, a los que habían logrado la independencia del país, sino que correspondía a quien designara al pueblo. Sirvió un periodo y después ya se retiró tranquilo y dijo, no, yo no quiero poder, no quiero ser un hombre poderoso. Y como dijo Martí, un hombre que pudo haber sido el dictador, el rey, el tirano, pues no lo fue. No lo fue por su propia voluntad. Si todos hicieron lo mismo, ¿eh? Yo me acuerdo de Nelson Mandela y no me parece que recuerde a quien más así.
Otra frase muy importante, y no se preocupe que estamos terminando, es una frase que para mí tiene un valor extraordinario. Las dos que vienen ahora, que son las últimas, tienen un valor extraordinario para mí. Esta dice, la libertad de palabra puede ser suprimida. Y entonces, mudos y silenciosos, podemos ser conducidos como ovejas al matadero. Si usted suprime la libertad de palabra, la libertad de expresión, convierte al pueblo en oveja. Todos tenemos derecho a expresar lo que pensamos, todos tenemos derecho a criticar, todos tenemos sin malevidencia, sin maledicencia, o sea, no hablar mal de la gente por atrás, no estar hablando de cosas que no son, sino a señalar con lo que estoy de acuerdo y con lo que no estoy de acuerdo, a señalar lo que creo que está bien y lo que creo que no está bien. Y esto es sujeto también a las leyes y a la Constitución. Y si suprimimos la libertad de palabra, como bien dice George Washington, convertimos a las personas en ovejas que pueden ser conducidas mudas y silenciosas al matadero. ¿Qué usted quiere? ¿Un pueblo que va a ser conducido al matadero? ¿O un grupo de personas que piensen, que sientan, que hablen, que discutan, que critiquen, que señalen vías alternativas? Bueno, a mí me parece que yo prefiero que exista la libertad de palabra y que las personas puedan perfectamente bien expresar sus sentimientos, sus criterios y que critiquen lo que consideran que está mal hecho. Creo eso. Apoyo a Washington en esta frase totalmente. Y entonces la última frase que vamos a hablar hoy, ya después hablaremos tal vez de alguna frase, porque me encontré con frases de Washington realmente interesantísimas. Es una frase que tiene una vigencia extraordinaria, tiene un valor extraordinario y que dice así: permítanme advertirles de la manera más solemne contra los efectos fatales del espíritu de partido. Fuente, Farewell Address en 1795, una advertencia directa contra la polarización de las ideas. Él está hablando muy claro. ¿Qué es un partido? Un partido político es un grupo de personas que piensan más o menos igual y que piensan diferente al resto de las personas que no pertenecen a ese partido. Si creamos un espíritu de partido, o sea, usted tiene que votar como dice el partido que tiene que votar, usted tiene que hacer lo que dice el partido, usted tiene que seguir los lineamientos del partido, eso va en contra de toda democracia, va en contra de todas las libertades. El espíritu de partido es uno de los aspectos que más duramente socava a la democracia y es parte del libertinaje al que se refería Washington anteriormente. Usted tiene que votar con lo que considera justo, tiene que apoyar lo que considera justo y tiene que estar de acuerdo con aquello que es a su criterio lo correcto. Puede equivocarse, pero se equivoca honestamente. Cuando usted hace lo que le dicen, se convierte también en una oveja. Como él decía de las personas que no tienen derecho a expresarse, usted es una oveja. Y o usted es la oveja que va al matadero o usted es la oveja que conduce a los demás al matadero. Piensen en esto. 4 frases de Washington para reconmemorar. Pero para mí estas dos últimas, o estas, bueno, las cuatro son importantísimas. Piensen en esto. Washington fue un granjero, fue un campesino, fue un militar, porque además era militar antes de la rebelión de las 13 colonias, era militar del ejército inglés y tenía grado de oficial en el ejército inglés. Y además voy a decirle otro aspecto, financió con su propio dinero tropas para la libertad, para luchar por la libertad. Son aspectos que no se conocen porque Washington realmente es una persona no tan conocida, no se habla tanto de él, pero fue una persona muy grande. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Muchas gracias. Y hoy, les recuerdo esto, es el día que se conmemora la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ¿no? La libertad de las 13 colonias. Muchas gracias.